Hola, buenas noches. Hoy vamos a discutir el libro de Patricia Marulanda, Maldiciones Ajenas, la cual es una autora colombiana que vive en Colombia y que ha escrito también una obra literaria de poemas. Patricia tiene como profesión, es abogado de profesión y escribe desde muy temprana edad. Ahora le voy a dar la palabra a la autora para que se presente y para que nos cuente un poquito de ella y de cómo ha comenzado toda esta historia de ser autora. Adelante, Patricia. Aló, ¿dónde está Patricia? Se perdió. Se... Ahí viene, Dani. Ok. La hizo de emoción. Patricia, ¿qué pasó? ¿Escuchaste todo lo que dije? No sé qué pasó, se desconectó. Se desconectó. ¿Es que escuchaste la presentación? Sí, alcancé a escuchar que hablaste, me presentaste, autora colombiana, pero no escuché más porque se me desconectó ahí. Ok, bueno, Patricia, te quería dar la palabra para que tú misma te presentes y para que nos cuentes un poco cómo ha comenzado esta historia de ser autora. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas. Bueno, les cuento, mi nombre es Aleida Patricia Chacón Marulanda, yo soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, pero también escritora, donde utilizo mi segundo nombre y mi segundo apellido, de ahí el Patricia Marulanda. ¿Cómo empezó esta historia de ser escritora? Pues la verdad, desde muy niña. Siempre escribía sobre todo poesía, desde que estaba muy jardina. Yo creo que quizá desde los 12, 13 años. Y todo comenzó porque, bueno, estando en la adolescencia realmente era muy reprimida por mi abuelo con quien vivía para entonces. No podía salir a jugar con los chicos del barrio, no podía tener amigos. Entonces recuerdo que me sentaba en la puerta de la casa a mirar a todos los niños jugar, todos los sardinos, a todos los chicos de mi edad jugar, y me daba mucho aburrimiento no estar allá. Entonces cualquier día saqué un cuaderno como para desaburrirme y me puse a escribir, y entonces noté que me salían cosas muy chéveres. Y digamos que eso es como la génesis de mi historia como escritora. Tenía tal vez 12, 13 años y de allí para acá siempre encontraba algo en lo que inspirarme, en la naturaleza, en mis padres, en las vivencias propias de la adolescencia, cuando tuve mi primer novio, cuando me enamoré por primera vez, etcétera, etcétera. Y creo que toda la vida he escrito, toda la vida he escrito. Hubo un momento en que escribir declinó un poco porque vienen las ocupaciones, entras a la universidad, entras a estudiar Derecho, luego me casé, tuve hijos, y mientras levantas esos chiquitos no tienes tiempo ni para ti ni para nada. Entonces mi poesía prácticamente que se fue al baúl de los recuerdos, y fue el año pasado justamente. Escribía de vez en cuando, de hecho incluso en algún momento llegué a pensar que había perdido el don para la escritura porque muy pocas veces me fluía algo bonito. A veces quería recuperarlo, me sentaba, intentaba, pensaba en alguna idea y decía, quiero escribir sobre esto, y necesitaba escribir, pero no, realmente no me fluía. Fue el año pasado, a inicios del año pasado, a raíz de una experiencia un poco difícil que tuve, diría yo, que me dejó un poco triste, y no sé, tuve necesidad y muchos deseos de hacer cosas distintas, de no enclaustrarme en la tristeza o en la depresión, sino, no sé, ocupar mi tiempo en cosas productivas. Y fue entonces cuando se me prendió el bombillo y dije, hey, ¿por qué no retomo todos esos escritos que yo tengo de hace tanto tiempo? ¿Por qué no los busco y por qué no cumplo un sueño que he tenido siempre, y es publicar mi poesía? Fue así como lo saqué del baúl de los recuerdos, como cosas del universo, ¿no? Que cuando quieres cosas como que todo te comienza a llegar. Entonces me llegó la publicidad de cómo publicar y hacer bestseller tu libro. Entonces me metí en todo este cuento,
quería publicar primero una novela que yo había comenzado a escribir hace unos 2 años, tal vez, a raíz de una historia un poco traumática que le pasó a un amigo muy cercano, que me pareció una historia digna de contar, y comencé a escribirla, pero como todo lo que tenía que ver con la escritura, lo relegaba siempre a un lado por las múltiples ocupaciones como abogada y como mamá. Estando en el proceso de publicar y hacer bestseller la novela de Maldiciones Ajenas, pues me di cuenta que realmente escribir un libro era un proceso complejo, ¿no? No era un tema de hacerlo en 3 meses como nos proponía el maestro, sino un tema de incluso capacitarse, de hacer estudios, porque una cosa es escribir y proyectar demandas como abogada y otra cosa muy distinta es contar una historia. Entonces dije, no, yo voy a publicar mi libro de poesía, recopilo todos mis poemas, los embellezco, y los publico, que tal vez eso sí lo puedo hacer en 3 meses, pero para la novela me voy a tomar mi tiempo. Y eso fue lo que hice, busqué la forma de capacitarme, entré en contacto con algunos escritores que me pudieron dar unas directrices, que me pudieron dar algunas capacitaciones importantes ¿cómo se llama? Reglas importantes a la hora de escribir y de contar una historia, ¿no? Posteriormente, una vez terminé la historia, pues por supuesto que tuve que acudir a las personas expertas para hacer las correcciones ortotipográficas, la maquetación, para la persona que me hiciera la portada y pudiera plasmar en el papel como la idea de lo que yo quería mostrar con la portada, ¿no? Y así, el resto pues del libro. Eso es como la historia que me tiene en el momento de hoy. Muchísimas gracias, Patricia. Le voy a dar la palabra a Rosina, que es una de las primeras en levantar la mano. Adelante, Rosina. Bueno, gusto en saludarlas a todas, contentas por estar aquí, disfrutando de este libro. Una de las preguntas para comenzar y dar inicio a este gran evento es, ¿por qué que me daba vuelta en el cerebro? ¿Por qué este título? Maldiciones ajenas, ¿de dónde salió? ¿Cómo surgió? Porque esta palabra es una palabra como fuerte y quisiera saber el origen de este título. Precisamente porque este es un libro que trata como, la historia trata como del karma, ¿no? Y a veces esos pecados de otros con los que arrastramos que no nos corresponden y que por una u otra razón, por cosas del destino, del universo, de Dios, no sé, pues tenemos que vivir, ¿no? Por eso le quise poner maldiciones ajenas, que equivale como a decir pecados ajenos, o sea, estoy pagando o estoy viviendo una situación, una circunstancia, no precisamente por un acto mío o un hecho mío, sino algo que hizo o que tuvo ocasión en mi vida pasada con mis ancestros. Y hoy estoy yo experienciando una situación por algo que no me corresponde. Por eso quise ponerle maldiciones ajenas, porque básicamente se cuenta la historia de una familia que vive en una situación traumática, pero a lo largo de toda la historia se cuentan varias historias paralelas que en principio parecerían distintas y que son separadas la una de la otra, pero al final de la historia podemos ver cómo se relaciona una con la otra y de dónde viene justamente la situación por la que está pasando Logan hoy en día, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Patricia. Okay, gracias. A ver, Iraidi. Bueno, el autor dijo algo que ya yo iba a decir, que es que las historias se entrelazan al final y parecen diferentes, pero tienen una relación, y es como ella dice, que es acerca de los karmas, que uno tiene las maldiciones ajenas porque uno carga karmas que a lo mejor son del antepasado de uno. Entonces, me gustó mucho el libro, tiene muy buen vocabulario. Yo como maestra de español, enseguida me fijo en la ortografía. Y aquí hay mucha gente que escriben con falta de ortografía, cosas básicas. Pero bueno, menos mal que tenemos los editores y las personas ¿cómo se llama? Que nos guían en cuanto al vocabulario.
yo le puse a ella en pregunta que si ella se documentó sobre los vinos y las armas, porque habla mucho, con mucho énfasis sobre los vinos y sobre las armas, muy bien documentado. Es que saben lo que pasa, que yo trabajé en inmigración con armas y entonces, aunque no sé decirlo, sé que está dicho bien. Y eso es lo que me pasó con ella. Y en cuanto a los vinos, a mí me encantan los vinos, me encanta. En eso soy una borracha. En eso soy una borracha, me encantan los vinos. Los chilenos son muy buenos y lo digo por Pilar, aunque también los ingleses son sabrosos. El scotch, el whisky, todas esas cosas son sabrosas. A mí por lo menos me gustan. Entonces era una de las preguntas que yo le quería hacer a ella, en Bueno, cuanto a los vinos y de las armas. Gary, te cuento que a mí me tocó leer acerca de medicina, me tocó leer acerca de vinos, me tocó leer acerca de armas. Escribir no es un libro, no es simplemente sentarse y a dejar pues que la imaginación fluya. En mucho, por supuesto que sí, pero de repente te encuentras con que quieres narrar una situación de la cual tú desconoces, entonces por supuesto que hay que investigar. Entonces escribir también es un proceso de aprender y crecer uno bastante en muchos sentidos y en muchas áreas. Hay que leer sobre psicología para poder entender el personaje y para poder mostrar lo que quieres del personaje. En este caso que describo, por ejemplo, situaciones médicas por los eventos traumáticos que acontecen, por supuesto que tenía que documentarme qué pasa en una clínica cuando llega alguien de urgencias que se está muriendo, qué hacen los médicos en primera instancia, si le pegan un tiro al personaje por aquí, entonces cuál es la trayectoria de esa bala y entonces qué órganos afecta y cuál es el tratamiento a seguir y qué es lo que los médicos tienen que hacer en primera oportunidad. Tuve que tener entrevistas con médicos, con cardiólogos, tuve que leer bastante sobre vinos para poder describir No, acerca te de quedó vinos. muy bien. Tuve que investigar también porque quería describir una familia que le gustaba el arte, entonces tuve que buscar cuáles eran las mejores pinturas, los mejores pintores, etcétera, etcétera. Hay que estar en proceso de documentarse y aprender para poder escribir y para poder transmitir. Oye, por cierto, a mí en cuanto de los pintores, me extrañó que no hablara de Puerto Carrero, porque, porque tú eres colombiana. Bueno, de todas Claro. formas te quedó muy bien. Felicitaciones, mi vida. Muchas gracias, Felicitaciones. muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias, Iraidi. Quiero darle la Bueno, pues nada. palabra a Pilar. Adelante, Pilar. Abre el micrófono, Pilar. Ahora sí, ahora sí. Bueno, un gusto saludarlas y verlas a todas. Patricia, Pilar, realmente, quiero decirte que yo soy tu fan. Me encanta. muchas gracias, muchas gracias. Patricia, yo te quiero decir que desde lo más profundo de mi corazón te felicito por tu libro porque me tiene atrapada. Aún no termino de leerlo, pero estoy fascinada, realmente estoy fascinada porque expresa de tu calidad artística. La mayoría de nosotras somos principiantes, es nuestra primera obra o nuestra segunda obra literaria, pero la tuya parece que fuera, no sé, la 101, la 120. No, te lo prometo, o sea, que estoy pero tan maravillada, Patricia, pero es todo perfecto. La autografía, la narración, cómo escribir los párrafos, los diálogos, lo mismo que decía Iraide, o sea, tú hablas con mucha propiedad sobre todos los temas que abordas. Se nota que te preocupaste de estudiar, que te preocupaste de investigar, y eso denota de un profesionalismo, de responsabilidad, y realmente, te lo digo de todo corazón, te admiro y te deseo, pero el mayor éxito del mundo. Y mi pregunta es acerca de esta gran historia, de todas estas familias que pasan cuando son jóvenes, que lamentablemente tienen aventuras amorosas en las cuales sus familiares no los apoyan y después como que se reencarnan, no se reencarnan, pero ellos
pasan por segundas y terceras generaciones. ¿Esta es una historia que está en tu mente o es algo que tú recogiste de todos los casos que tú has atendido como abogada? Bueno, la historia, yo creo que los primeros capítulos, por ahí hasta el 15, son una historia real que me conmovió bastante. El arquitecto que hacía arreglos en mi casa le pasó tal cual como está escrito en los primeros capítulos. O sea, Logan es una persona real. Logan es una persona real, obviamente con diferente nombre, diferente profesión. Es una persona real, su familia es una persona real, tal cual como está escrito. Así mismo pasó. Por supuesto que esto cambió su vida de un momento para otro. Su vida hasta este segundo era un éxito total en muchas cosas y de ese segundo en adelante se volvió un caos porque, pues como saben en la historia, él terminó matando al ladrón. ¿sí? Así es. Y ya saben lo que pasó con él y que fue, para la chiquita fue un trauma. En el caso de la historia real fue exactamente igual y para la chiquita fue un trauma haber experienciado una situación como esas. ¿sí? De cierto, yo creo que desde el momento en que llegan a la clínica hacia adelante ya es pura imaginación mía, pero es pura imaginación mía basada en creencias muy personales. Yo pienso, yo creo y estoy convencida que todos los actos que nosotros hacemos en la vida, sean buenos o malos, tienen un impacto y es lo que llamamos karma y es lo que llamamos dharma, ¿sí? Entonces yo creo en eso. Creo que nada de lo que nos pasa en la vida es casualidad o es porque sí, que todo en la vida tiene un proceso y hace parte de nuestro proceso de evolución como personas, como seres humanos, como entes espirituales que somos. Creo que nosotros más que el cuerpo físico que podemos apreciar delante del espejo, somos una energía proveniente de la gran energía universal que es Dios, y que vinimos aquí a este plano terrenal por una experiencia, por un conocimiento, por un aprendizaje, por una tarea que tenemos que hacer. Y todos los eventos que vivimos a lo largo de esa existencia, pues no son casuales, son de hecho previamente elegidos por cada uno de nosotros. Y bueno, lo que tenemos que hacer en nuestro proceso es no tomar la actitud de víctimas frente a las situaciones que vivimos, sino una actitud desde el aprendizaje y la evolución, más bien preguntarnos para qué vivimos ciertas cosas y en qué nos permite evolucionar esas situaciones, en qué nos permite avanzar y seguir hacia el cumplimiento de nuestro propósito de existencia en este plano terrenal. Entonces, digamos que si a partir de cierta parte de la historia todo es producto de mi imaginación, también es producto de mis creencias muy personales. Por supuesto que todas esas creencias son producto de mis experiencias a lo largo de mi vida y nada, de mi proceso de evolución como ser álmico, como ser energía que soy. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Pilar. Giovanna. Adelante. Escribí a Patricia que cierre el micro. Bueno, hola, querida Patricia Marulanda, me encanta que estés aquí. Y algunas preguntas ya le hicieron las compañeras. A ver, yo te puedo decir que la novela me encantó, que eres muy descriptiva, una autora que sabe realmente escribir, me encanta, te enganchas, creas expectativa, atención, y es esta novela trágica con temas de karma, pecados, con gran descripción de los personajes, y se nota que le pones el corazón, incluso en las tragedias, ese tono sensual, erótico, ¿no? Que llega al lector. Y me encanta eso que has dicho también de estudiar o investigar lo que uno va a escribir, ¿no? Es en lo próximo en que yo también estoy con el segundo libro. Y bueno, ya lo dijiste, es una historia, bueno, casi inventada, ¿no? O sea, bueno, lo de Logan sí es, pero
el resto es Partiendo de una inventado, historia real, pero partiendo de una historia real y toda tu creatividad. Y mi pregunta entonces, la pregunta que me queda en vista de que las chicas ya han preguntado es, ¿qué es lo que te gustó más? ¿Escribir lo que fue tu primer libro de poemas, versos o la novela? ¿Y cuál va a ser tu tendencia en adelante? ¿Ambas o por dónde va? Pues mira, yo creo que la poesía hace parte de mi esencia. Gracias a Dios y a la experiencia que tuve la oportunidad de tener a principio del año pasado, yo creo que recuperé una parte de mí, una parte de mi esencia. Yo realmente disfruto mucho escribiendo, simplemente me llega una idea y me siento y me dejo fluir y me siento llena, me siento yo, me siento feliz. Indistintamente que esté escribiendo un poema nostálgico, un poema erótico, un poema de amor, un poema de añoranza, no necesariamente lo que uno escribe obedece a una experiencia muy, muy personal, ¿no? Porque precisamente eso es el ser escritor, el poder tener esa capacidad de imaginar, de inventar historias, pero además vivirlas. Escribir, por ejemplo, la novela, yo soy una persona muy sensible por naturaleza, pero esto, escribir la novela me llenó de una manera tan mágica. Por ejemplo, al estar escribiendo una escena triste, y, por ejemplo, las que han leído el libro o han pasado de pronto por esa escena sobre lo que estaba experimentando Emily en el momento que entra a la sala y ve lo que pasa y se abalanza sobre el muchacho. Dios, yo escribía eso y yo lloraba y yo decía, es horrible. Luego y es que lo recuerdo y lo experiencia otra vez, y cuando más adelante en la historia Emily queda en un trauma donde no habla, donde, bueno, no, perdón, eso es parte de la segunda historia, de la segunda parte del libro, me estoy adelantando. Bueno, el caso es que puedes meterte en el personaje y sentir lo que sienten y experimentar esa angustia o ese dolor o esa ansiedad o esa tristeza. Entonces, no sé, escribir, pues a los que nos gusta escribir, yo no te podría decir si amo más la poesía o amo más escribir una novela. Siempre he escrito poesía y hace parte de mi esencia. Ahora me aventuré a escribir una novela y pude sentirlo. Yo creo que voy a seguir escribiendo ambas. Cuando me sienta muy romántica, pues escribo poesía, y si se me ocurre algo sobre el erotismo, pues dejo fluir. Y si se me ocurre algo sobre la tristeza y la nostalgia, pues también dejo fluir. Y si se me ocurre una historia, pues también la dejo fluir. Con ambos disfruto. Sí quiero enfocar las novelas desde un punto de vista constructivo y de la superación personal, ¿no? Que no sea simplemente contar una novela por contarla, sino a través de la experiencia y de la vida real, donde podemos mostrar cómo situaciones adversas que vivimos todos los seres humanos en diferentes circunstancias, cómo es posible. Mi idea es poder mostrar a través de una literatura o un género de novela cómo nosotros podemos salir, cómo podemos avanzar, cómo podemos salir del momento difícil, de la circunstancia difícil, del evento traumático, de aquello que aparentemente nos destruye la vida o nos deja sin fuerzas, sin querer avanzar o nos estanca. Cómo a partir de ver las cosas desde una perspectiva muy distinta podemos salir y avanzar y conseguir y conquistar nuestros sueños y conquistar nuestras metas. Hay una frase de un autor y conferencista que me gusta mucho, que se llama Carlos Castañeda, que dice que cuando uno cambia la forma de mirar las cosas que uno cambia, que uno mira, cambian. ¿Sí? En otras palabras, siempre las circunstancias y los problemas que tenemos en la vida difíciles, la solución siempre está dentro de nosotros, y nosotros siempre andamos buscando soluciones afuera, y no es así. Somos nosotros quienes tenemos el poder de cambiar, de conquistar el mundo y de comernos el mundo, pero eso lo hacemos a través
de un pensamiento distinto, de movilizar nuestras energías de una manera distinta. Y eso es lo que yo quiero mostrar a través de mi novela, contando historias reales. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a darle la palabra a Luz Adriana. Adelante, Luz. Gracias, buenas tardes a todas. Pues para decirle a mi colega compatriota que felicitaciones. Es un orgullo tener personas de Colombia que nos inspiramos en la lectura, en la escritura y pues tenemos algo en común. Logan, tengo un Logan en algún escrito. Y como todas, pues ya tengo todas las respuestas, pero sí hay una muy especial para ella. Es que en lo personal, cada vez que hablo con editores, me castigan mi léxico, ¿sí me entiende? Entonces yo le pregunto a ella, ¿cómo hizo ella con el léxico colombiano tan marcado que tenemos, que en algún momento en el mundo como que no lo ven, sí, piensan que es como de una persona no letrada o que no es instruido o algo así, pero no es así, es nato de nosotros. Entonces yo quería preguntarle cómo te ha ido con esto. Gracias, felicitaciones. Bueno, con el diccionario de sinónimos y antónimos, consultando, como decíamos ahora, realmente escribir no es fácil, no es solamente sentarse y dejarse fluir, de hecho incluso para escribir la poesía, ¿no? Si yo quiero hacerme un soneto, pues yo primero llego y lo escribo y lo dejo fluir como salga, y ya luego me pongo a embellecerlo para poder que me quede como un soneto, porque me quede ¿cómo se llama? Con rimas, etcétera, etcétera. Igual es para el libro, o sea, comienzo a escribir y ya luego me devuelvo y reviso y miro que no cuadra, que es una palabra muy, muy compatriota, muy de nosotros que de pronto en cualquier otra parte del mundo no vayan a entender, entonces busco una palabra que sea universal y lo cambio. Pero toca estar como permanentemente documentándose y aprendiendo sobre lo que uno vaya o quiera escribir. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Adriana. A ver, María Osorio. Hola, Pati. Hola, Bueno, yo como siempre cuando voy leyendo voy haciendo un resumen de mis comentarios y anoche se lo envié a Pati. Te agradezco, me hacen muy feliz esos comentarios. Algunas compañeras me han escrito personalmente para hacerme comentarios que realmente me llenan y yo digo, wow, quiero seguir escribiendo porque quiero que me sigan diciendo cosas como esas tan bonitas y ojalá pueda seguir mejorando más para ustedes y para todos los que me lean. No, y es que de verdad te digo, ya corroborando lo que dicen otras compañeras que han pasado antes que yo, tú tienes madera de escritora, realmente, porque para mí el escritor es aquel que, por ejemplo, cuando uno va leyendo, te hace sentir eso que está describiendo y tú transmites eso de manera que aunque es trágica la cosa, te atrapa, te atrapa. A mí me pasaba, yo te dije anoche que lo leía a medianoche porque era el horario en que tenía tiempo en estar, ¿cómo se llama?, relajada y sin otras cosas que me están llamando mi atención, porque tu libro tiene una particularidad y es que te trabaja la concentración mental. ¿Por qué? Porque cuando tú insertas más allá dentro del libro aquellas historias paralelas, wow, tú te tienes que acordar de algunos personajes de los que nos habías hablado antes y unificar la trama de lo que vas hablando ahí. Eso me llamó la atención. Ahora, tú en cada capítulo vas insertando unas reflexiones. Cada capítulo lo empiezas con una reflexión que me gustó mucho y me llamó la atención. Y la pregunta es, ¿esas reflexiones todas son tuyas o son sacadas de otras personas, de otros personajes, de otros libros? No sé. Esa es una de las preguntas. Y otra cosa que en la descripción trágica de la familia que tú haces, miré una cosa que me gustó porque a mí me gusta mucho lo del servicio a los demás.
y veo cómo los amigos de la familia no les importa si llenarse de sangre, si subir y volver a bajar las escaleras por ayudar a la chica que estaba toda traumatizada. Entonces, esos ángeles, tú nos haces transmitir que en la vida las dificultades pueden ser muy grandes, pero que los ángeles siempre van a estar en apoyarnos. Eso me gustó mucho, que el karma te lo avisan, esos ángeles que Dios nos pone en la vida, ¿no? Y ese elemento sorpresa para mí cuando llegué allá y wow, a ver, ¿cuáles eran estos personajes de los que me estás hablando ahora aquí? Del chico, por ejemplo, que se enamoró perdidamente y que lo separan y que después le das vuelta a la historia cuando Andrew se enamora de la otra chica que está con otro. Bueno, es decir, la novela tiene todos los elementos como para mantenerlo a uno atrapado, lo que indica que tú realmente tienes madera para hacer eso. Me gustó y desde el corazón te deseo todos los éxitos y que tu libro se venda muchísimo y que siga escribiendo otros, ¿ok? Entonces mi pregunta es esa de las reflexiones que me llamaron mucho la atención, bien interesante, porque te da como una idea de lo que va a tratar ese capítulo que uno va a leer, ¿verdad? Sí, justamente, bueno, sí, esa siempre ha sido, esa fue la idea mía, de que fuera un libro que atrapara desde el principio, desde el primer capítulo, porque yo comencé leyendo este tipo de literatura de un autor que me gustó mucho y todos los libros que ha sacado los he leído. Se llama Javier Castillo, pues no sé si será un escritor así muy, muy conocido, pero sé que ha publicado con editoriales importantes. Y me gustó mucho su estilo porque precisamente hace eso, contar varias historias paralelas y entonces lo que tú decías, lo mantiene uno como atrapado todo el tiempo y entonces está leyendo la segunda historia que es paralela a la otra y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con lo de allá? Y entonces tienes que devolverte o tener buena memoria para acordarte de los personajes, venga, pero ¿y esta persona qué? Sí. Y lo mantiene a uno en suspenso porque si te das cuenta, incluso a lo largo de la novela yo no manejo los nombres de algunos personajes para poder conservar el misterio. Al final te das cuenta que el niño era el mismo Logan y te das cuenta que el muchacho era el que se atropelló con Logan al final, pero que el muchacho también tiene su historia difícil y complicada en la vida, sí. Y que a veces de pronto juzgamos circunstancias, juzgamos hechos, juzgamos historias de vida, juzgamos personas sin realmente conocer qué es lo que se entreteje debajo de todo, ¿no? Al principio comenzamos a leer y decimos, este muchacho que fue y dañó la vida de esta familia es un tal por cual, es un mil cosas y nos vamos contra él, pero al final cuando lees la historia de él, pues también puedes conectar emocionalmente con él, ¿no? Porque de alguna manera es una víctima de la sociedad, de las circunstancias, de la situación, que se ve obligado a hacer ciertas situaciones o ejercer ciertos actos para poder encontrar la comida para su familia, para su pequeño que está a punto de nacer, para su bebita. Y obviamente él no quería llevar las cosas a la situación donde llegaron, pero llegaron porque las cosas se le salieron de las manos. De hecho, si se dan cuenta, él acude a su conciencia cuando se acuerda del abuelo Chucho, cuando se acuerda de su niñez, de circunstancias que tenía, y si se dan cuenta, él tampoco quiere nada con su hermano, que es el delincuente de la familia, el verdadero delincuente, ¿no? Sin embargo, a él las cosas se le salen de, de las manos y termina haciendo cosas que no quería. Y bueno, creo que me emocioné y me salí un poquito de tu pregunta. Pero bueno, para responder tu pregunta, todas las frases que encabezan cada uno de mis capítulos, por supuesto que son mías. En principio pensé en buscar frases célebres de escritores conocidos que encabezaran mis capítulos, pero luego pensé, yo soy escritora, yo puedo hacer esas frases que sean unas reflexiones de vida para cada uno de nosotros que tengan relación, por supuesto, con mi novela y con cada uno de los capítulos que voy a escribir. Entonces, pues casi que cuando ya había finalizado la historia, me puse a
escribir las frases, todas son de mi autoría. Excelente, qué bueno. Te felicito, Pati. Me gustó Gracias. mucho tu libro. Muchísimas gracias, María Osorio. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, ya vamos a terminar la sesión. Quiero solamente añadir que estoy completamente de acuerdo con muchos de los cumplimientos que te han hecho las compañeras. Me encantó mucho tu libro, te lo dije también por privado. Está escrito de una manera muy profesional. Está muy simpática la manera como trabajaste las historias, que te llevan a varias historias que luego se conectan. Y mi pregunta va a ir dirigida justamente al final de la obra. Veo que es una obra que queda con un final abierto. Una historia, ¿cuál es la razón o simplemente un gusto como autora de escribir así? Quería que me hablaras un poco de eso. Qué pena, Adriana, ¿tú me puedes hacer un favor y me repites la pregunta? Es que creo que se interrumpió un poco el internet y quedó cortado. Perdón. Si te preguntaba sobre el final de la obra, que a mi criterio considero que es un final abierto, y quería saber cuál era la intención de hacer ese final así, si pretendes continuar la historia, escribir una nueva historia a partir de esta, o si es simplemente un gusto de autora de hacer un final de este tipo. Bueno, sí, precisamente. Terminando de escribir la historia, me surge la gran pregunta: ¿y qué tiene que ver la poema con todo este cuento y toda esa historia del pasado del muchacho, de Andrew y demás? Pues si se dan cuenta, quien está relacionado con todas esas historias es Logan. Y yo dije, ¿qué tiene que ver Emma? Pobre Emma la ha pasado mal también, porque su familia, su marido, son sus hijos, y la ha pasado muy mal. Entonces dije, nada, hay que escribir la historia de Emma, y ya la estoy escribiendo. Ah, perfecto. Bueno, te felicito. Quise darle un final porque, bueno, las que ya la terminaron se dan cuenta que la historia finaliza, pero queda una pequeña ventanita allí abierta que uno dice, bueno, ¿esto va a continuar o qué? Uh-huh. Perfecto, te felicito. Bueno, además te felicito por esa iniciativa de que ya estás escribiendo una nueva novela, de que nos vas a deleitar nuevamente con una novela de tu autoría. Y pues no me queda más que agradecer no solamente a Patricia, sino a todas las compañeras que estuvieron con nosotros esta noche. Y nos vemos pronto para discutir un nuevo libro.